Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar sobre la crisis del agua. Resulta que el agua, que fue un recurso abundante en México, pues se está convirtiendo en un recurso en algunas regiones cada vez más escaso. Lo que se está secando es el Cutzamala. Tenemos un 70 o 60% del agua que consume esta ciudad viene de otras fuentes. Abundancia de agua, eso ya no existe, pero tenemos agua, nada más que nuestra aproximación de política pública al problema debe cambiar, ¿no? Radicalmente. En este capítulo de nuestro podcast nos acompaña Roberto Ponce. Él es de profesión urbanista, aunque en esos momentos es profesor investigador del Centro para el Futuro de las Ciudades y también en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Roberto, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Con su permiso. Un gusto estar aquí, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y obviamente está aquí también Carlos Elizondo. Junto con Carlos vamos a estar pues, aquí intentando destrabar ese tema tan difícil, tan problemático, el tema del agua. Y Roberto, vamos a empezar con el asunto de la Ciudad de México. Hay civilizaciones, hay ciudades que han en el pasado perecido por el tema del agua, han tenido que cambiarse en diferentes lugares del mundo por precisamente la falta de este recurso natural. ¿Tú ves qué tan grave es la crisis del agua? Si tomamos en cuenta la Ciudad de México y el Valle de México. Con eso empezamos y ya después vamos a ir viendo pues otras partes de México también. Sí, claro, Beta. Bueno, en particular el caso de la Ciudad de México yo creo que es el más complejo del país. Para entender el problema no basta mirar 5 o 10 años atrás, sino hay que entender la historia de la cuenca del Valle de México. Y para eso, pues realmente nos tenemos que ir como 500, 600 años atrás de historia, ¿no? La cuenca del Valle de México originalmente tiene una particularidad geológica que es lo que se denomina una cuenca endorreica. Esto quiere decir que por los volcanes, cosas que pasaron hace millones de años, se formó una barrera de tal forma que no hay una salida natural de la cuenca. Normalmente las cuencas, bueno, pues tienen alguna salida eventual a la salida a través de ríos, lagos, y esta agua fluye pues hacia los océanos, ¿no? En el caso del Valle de México, no. Por eso teníamos esta formación de lagos, 4 o 5 lagos. Estaba el lago de Zumpango, el lago de Texcoco, y había un tema de inundaciones. Para entender la crisis de agua hoy en día hay que ver esta parte de las inundaciones y cómo hubo un proceso de desagüe, ¿no? Porque eso cambió completamente la configuración de la cuenca. Hubo un esfuerzo, lo que se conoció como el Albaradón, que construyó Netzahualcóyotl, el primer ingeniero del Valle de México, y esto pasó en 1449. Ya había un problema de inundaciones en el lago por las aguas del lago de Zumpango que subían y bajaban y que inundaban el lago mayor. Entonces, este albarradón lo que permitía era evitar las crecidas de los lagos de Zumpango y de Texcoco y que se inundara Tenochtitlan, ¿no? Cuando llegan los españoles, se destruye el albarradón, la ciudad se empieza a inundar, había aguas estancadas, pues esto acarreaba enfermedades, había una serie de problemas. Uno de los primeros virreyes, el virrey Luis de Velasco, en 1555, decreta que se restaure el albarradón pues, para tratar de contener estas subidas y bajadas de aguas, ¿no? Eventualmente se trae a un ingeniero de Europa que es un famoso, infamoso que se llamó Enrico Martínez, y fue quien comienza las obras de hacer un desvío de las aguas que daban al Valle de México, alimentaban los lagos, ¿no? Entonces, uno de los ríos más caudalosos era el río Cuautitlán. Entonces, en 1607 se hace una obra mayor que se conoce como el Tajo de Nochistango, que es un desvío del río Cuautitlán. En lugar de que entre y alimente los lagos, se desvía y va a dar pues ya al Golfo, ¿no? Las obras no son suficientes. En 1629 hay una gran inundación en la Ciudad de México. La ciudad queda inundada 5 días. Hay una migración importante de familias de la Ciudad de México, por ejemplo, a Puebla. Y bueno, hay toda una historia durante Perdón, toda la Roberto, que colonia. te Sí. interrumpa.
Se inunda 5 días, pero queda inhabitada meses. 5 años, perdón, dije 10. 5 años. No, se inunda 5 años. Son A 5 5 años que años. La permanece gente bajo se el va a lago. vivir a Puebla, Ajá, es parte del crecimiento de una ciudad intermedia entre Veracruz y exacto. México, y tardan muchos en regresar, unos nunca regresan. O sea, es un cataclismo Es un mayor. cataclismo mayor y a partir de eso, Carlos, es que ya se toma la decisión definitiva de desecar los lagos, ¿no? Por completo. Esa inundación de 1629 tuvo que ver por las aguas que llegaron por el lado oriente y por el lado sur, ¿no? El lado norte, de alguna forma, pues ya con el Tajo de Nochistongo se había desviado, ¿no? Todos los Lo afluentes del río interesante, Roberto, te voy a Cuautitlán. interrumpir para dar un Sí, poco no, más dale, dale, claro. de diálogo. Lo Sí, interesante que nos estás contando de que a esta ciudad le sobra agua. O sea, el problema que sí, estamos hablando hoy es de que nos estamos quedando sin agua. El problema que tú nos estás contando es que nos estamos ahogando en agua. Y esa es una de las características de este valle cerrado que es la Ciudad de México, que como bien ujú, dices, no tiene salida, pero lo problemático no es solo que no tenga salida, es que le cae mucha agua. ujú. Hasta la fecha, a pesar de que las lluvias han bajado, la Ciudad de México consume menos agua de la que le cae. Sí, Entonces, eh, ujú. ¿por qué hablamos de la escasez de agua en ese contexto? O sea, sí se entienden, Sí, digamos, las lo que pasa circunstancias es que, geográficas, sí, pero ¿qué pasa con la política? sí. Pues lo que pasa es que durante, digamos, siglos desde la colonia se emprenden grandes obras de infraestructura para desecar los lagos y para desviar sus afluentes, ¿no? Entonces se construye el gran canal de desagüe, ¿no? Durante el Porfiriato. Después se abre un segundo túnel por la Sierra de Texquiaque. Esto fue en el 37-47. El punto es que lo que termina pasando es que no se compensa la salida de agua con una entrada equiparable, ¿no? Y a partir de ahí empiezan los hundimientos, empieza la sequía. ¿Por qué? Porque todos los afluentes que entraban por estas fuentes naturales se desvían a otro lado. Se empieza a explotar el agua del subsuelo, pero ya no hay una entrada, ¿no? Esta agua que anteriormente ingresaba al subsuelo se consume y va al alcantarillado y eventualmente pues va al océano, ¿no? Se vuelve desagüe. Entonces, ese creo que el grave problema que explica la situación de hoy en día es eso, ¿no? Que las entradas las salidas de agua no son comparables con las entradas, ¿no? Porque se explota el subsuelo, el agua que llega pues va finalmente al desagüe, ¿no? No tenemos una Cayó en el Valle de infraestructura. México, pero la sacamos sin aprovechar. O La sea, sacamos sin aprovechar y sin volver a inyectar los mantos acuíferos, ¿no? Entonces, hay un desgaste absoluto del acuífero del Valle de México. Este agotamiento del acuífero del Valle de México ya será patente desde 1920, 1925, ¿no? Hubo un ingeniero muy reconocido, Roberto Gayol, que en 1925 demostró que el hundimiento era por la sobreexplotación del manto acuífero, ¿no? Entonces, incluso esa sobreexplotación nos lleva a uno de los peores, bueno, hay varias locuras en torno al manejo del agua, ya nos explicaste una de las primeras, pero sobreexplotamos los mantos, eso hace muy inestable el suelo y entonces se hunde y en el camino se rompen los tubos. ujú, Entonces se desperdicia una parte importante del agua. Para exacto. tratar de compensar eso, en lugar de reencauzar estos ríos, porque el agua está acá, se nos ocurre traerla de bien lejos, o sea, del sistema Cutzamala, del otro Ujú. lado de las montañas, que hay que bombear el agua para mandarla a la Ciudad de México para no sobreexplotar estos acuíferos, y ese es donde está el origen de la crisis hoy, que es esa cuenca, la cuenca del Cutzamala, el Lerma Cutzamala, ha llovido menos, esas presas se encuentran pues, en estado crítico y pues ha tenido que restringirse el agua que entra por ahí. Hay el riesgo de que en un escenario de malas aguas en esta temporada se Mm, queden sin agua. O sea, exacto, total. en ese contexto, yo diría que yo como que sigo un poco sin comprender, o sea, ¿cómo es posible que en esta zona donde hay, podríamos decir, abundancia de agua, pues exista una ciudad o todo un centro urbano de más de 20 millones de habitantes y tenemos una situación en la cual, pues en algún momento, hace algunas semanas, se anunció que si no llueve y no se rellena la zona de Cutzamala, pues el 26 de junio, pues básicamente la Ciudad de México dejará Ujú. de tener agua, ¿no? Bueno, no O es sea, exacto eso, ya no lo han ya aclarado. sé, pero apareció esa Ah, fecha, apareció esa fecha. Ya llovió, entonces me imagino que se pospone no, la no. catástrofe. La lluvia le metió nada, ya había una noticia en el financiero, se restablecieron en el margen, está en los
decimales. Sí. Pero que Roberto nos explique, lo que se está secando es el Cutzamala. Tenemos un 70 o 60% del agua que consume esta ciudad, viene de otras fuentes. Ujú. Entonces, pero lo que la polaca con razón no entiende es, a ver, aquí cae agua y nos la llevamos antes de usarla, y en otro lugar que antes había agua y ya no hay, la bombeamos para traerla. Entonces, sí es un sistema un poco extraño, Beata. Sí. De hecho, esa es la aproximación general que hemos tenido en México con el tema del agua, traerla de más lejos, ¿no? En el caso de la Ciudad de México, antes del Cutzamala se traía el sistema Lerma, ¿no? Que empezó a operar como en 1945 más o menos. Y era a partir primero de la cuenca del Lerma, cuando se empezó a agotar, se explotaron los pozos. Con todo el crecimiento que hubo en Toluca, en el Valle de México, se acabó esa cuenca y es que se decide traerla del Cutzamala. Pero es exactamente esa aproximación que decía Carlos, ¿no? En lugar de encontrar otro tipo de soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Pues drenajes pluviales, tratamiento de aguas. La solución fue, pues vamos a traer agua de más lejos, ¿no? Y las obras Y del ahí Cutzamala, cuando se hicieron, sí, un daño colateral ahí fue que se secó el agua de Chapala. El agua de sí, Chapala de acuerdo. está alimentado a la cuenca del Lerma Ujú. y se recuperó luego. Hubo un esfuerzo creo que a partir del 2006 y se logró recuperar una buena parte de esa es el lago más grande de México, si recuerdo bien, Sí, porque, pero creo que no nos damos cuenta además del daño que le hacemos al resto del país, pues. sí. Entonces, no, como secamos Lerma, entonces nos fuimos a Cutzamala. Cuéntanos cuándo se hizo y por qué no está jalando como se esperaba ya. El Cutzamala empezó, si mal no recuerdo, lo inauguró López Portillo cuando era presidente en el 82. Fue una obra de ingeniería impresionante en su momento, ¿no? Porque el Cutzamala es una subcuenca que pertenece a la cuenca del Alto Balsas. Son 127 kilómetros de lo que se tiene que traer el agua desde su cuenca. Esto pues es un gasto impresionante en bombeo, ¿no? Para darles una magnitud, estaba revisando por ahí antes del podcast la información del Cutzamala, la información, los reportes de ese tiempo. Y miren esta cifra, el bombeo para que tenga la suficiente presión y llegar a esos 127 kilómetros a la Ciudad de México, tiene que elevarse 1100 metros, ¿no? Es equivalente a 7 torres latinoamericanas. Entonces, un esfuerzo de ingeniería brutal. Y aquí hay una parte política muy interesante cuando se decidió el sistema de Cutzamala. Se evaluaron varias opciones, no era la única. Una opción era traerla del Tepalcatepec, ¿no? Michoacán, a Pan, en Hidalgo, el río Papaloapan, la cuenca del Papaloapan en Veracruz, Oriental Libres en Puebla, ¿no? Y finalmente se optó por Cutzamala y tuvo que ver también una parte política, ¿no? Técnicamente no estoy seguro que fuera la mejor opción, pero sí políticamente era la mejor opción porque no había conflictos con campesinos, con tierras agrícolas, y era como la obra que se podía ejecutar en un periodo más corto de tiempo, ¿no? Y bueno, pues el impacto que tuvo esto sobre los años venideros, pues fue tremendo, ¿no? Pero además, nos ibas a comentar el gasto de energía eléctrica. Si recuerdo bien, Ujú. traer el agua del Cutzamala o de la cuenca, subcuenca del Cutzamala, cuesta en energía eléctrica más o menos lo mismo que consume la ciudad de Puebla. Sí, Entonces, de acuerdo. tenemos agua. Y luego, Beata, también se gasta mucha electricidad en bombear hacia afuera el agua de la Ciudad de México, porque como se ha ido hundiendo la Se ciudad, inunda, sí. los canales de desagüe ya quedaron debajo de su línea de salida, entonces hay que Sí, bombearla para que salga. O sea, en la primera mitad del año o primeros 3 meses hablamos de que hay sequía y en la segunda mitad del año hablamos de las inundaciones. Entonces, la pregunta es, obviamente, porque pues es una situación que desde el punto de vista geográfico, histórico, de políticas que hubo, pues se llegó al punto en el que estamos. Ahora bien, Roberto, tú, o sea, como urbanista y la persona que trabaja en esos temas relacionados con el futuro de las ciudades, ¿cómo tú ves, digamos, la solución para la Ciudad de México en el tema de agua de corto, mediano o largo plazo, ¿no? O sea, ya independientemente de lo que quieren o no quieren los políticos y si tienen capacidad o no tienen capacidad de comprometerse a hacer cambios, o sea, ¿qué se debería hacer para realmente, pues, no vivir cada año con esa situación de la crisis del agua y quizás que
pueda ir agravando en el futuro incluso, ¿no? Dado que tenemos la situación del cambio climático, sequías y etcétera, etcétera. Sí, claro. Bueno, es una pregunta muy compleja de de contestar, Beata, pero la voy a tratar de responder en tres partes. La primera es que definitivamente tiene que cambiar nuestra aproximación a que la solución sea grandísimas obras de infraestructura para traer agua desde más lejos, ¿no? Eso es interminable y lo vamos a tener que estar haciendo cada 10, 20 años, ¿no? Incrementando nuestra capacidad de estas mega obras. Tiene que ser una nueva aproximación a partir de un gran número de acciones coordinadas que pasan por uno, inversión en drenajes pluviales, ¿no? No puede ser que el agua pluvial vaya al desagüe, ¿no? Esa agua debe de alimentar el acuífero, también el tratamiento. Desde hace años, llevamos décadas en la Ciudad de México en que se discuten estas megaplantas de tratamiento. Ha habido varios intentos fallidos, pero no terminan, son proyectos que no terminan de arrancar, ¿no? Pero Roberto, Y el sí, drenaje profundo originalmente estaba pensado como un drenaje pluvial. Es decir, sí, o en el problema de la inundación, hagamos algo por debajo de todos los otros drenajes para captar el agua de lluvia y con eso, pues que sea relativamente fácil utilizarla. Y luego en la desorden y el cortoplacismo político empezaron a conectar drenajes sí, de aguas negras al drenaje de aguas profundas y entonces ya se mezclaron otra vez las aguas pluviales sí. con la... O Sí, sea, se totalmente. piensa la solución, pero no es se ejecuta. El drenaje Sí, profundo fue otra impresionante obra de ingeniería también en el sexenio de López Portillo, sí. pero no somos capaces de sostener ni su lógica con la que la construimos. Sí, totalmente. Y de alguna forma el gran drenaje profundo, digo, es una obra que llevó 20, 30 años, ¿no? Que culminó hasta el periodo del presidente Calderón y que inició 2 o 3 administraciones anteriores. Entonces, y el drenaje profundo también fue medio obligado por las circunstancias, porque hubo un momento en que el gran canal de desagüe ya no servía por el hundimiento de la ciudad. Originalmente estaba el centro de la ciudad acá, el canal de desagüe abajo, y el agua pues fluía por gravedad, ¿no? Y cumplía su propósito, pero por los hundimientos de la ciudad, del centro, por esta sobreexplotación del manto acuífero, hubo un momento en que el centro de la ciudad quedó por Por abajo. abajo del canal de desagüe. Entonces ya la obra no servía. Esta gran obra, mega obra que se hizo durante el Porfiriato y todavía en los años 45, 50 se amplió, pues forzó a las administraciones a tener una solución rápida, no solamente para el agua de lluvia, sino también para el desagüe de las aguas negras, ¿no? Entonces yo creo que eso también influyó en que nunca se concretara un buen plan de pluviales, ¿no? También otra solución yo creo que definitivamente pasa por la relación con las cuencas, ¿no? Y déjenme contarles una historia que me viene a la cabeza hace algunos años. Eh, Participé en un encuentro de organismos operadores de agua de toda América Latina, que nos llevaron a un sitio en un bosque muy bonito en Upstate New York. Y el keynote speaker era una persona que había sido durante muchos años el jefe, el director del organismo operador de agua potable de Nueva York. Y bueno, pues uno de los organismos de mayor reputación. Y la historia que nos contaba, pues no es tan distante de lo que hemos observado en nuestras cuencas en México, que hubo un punto en que el agua de Nueva York ya no era suficiente y ya estaba contaminada y la administración enfrentaba la disyuntiva de traer agua de más lejos y tenerla que tratar, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, pues, tomaron otra aproximación y fue, pues, restaurar la cuenca, ¿no? Entonces, se tomaron medidas que en su momento, por ejemplo, no pues, eran impopulares. Se cargó un impuesto a tu recibo de agua de los ciudadanos de Nueva York y ese impuesto se utilizaba pues para hacer acciones de preservación de la cuenca, ¿no? Es algo medio impopular. ¿Por qué? Porque no es un impuesto que se gasta en el territorio. Por ejemplo, si lo aplicáramos a la Ciudad de México, no es un impuesto que tú pagarías y serviría para mejorar las redes de distribución además, ¿no? Sino que sería un impuesto que serviría para mejorar las condiciones de vida y hacer un pago de alguna forma por servicios ambientales para preservar los entornos naturales de las cuencas, ¿no? Y de las áreas de captación de la cuenca donde estás trayendo el agua, eso. Y por otro lado, lo que mencionabas de la red de distribución, Carlos, también.
la cifra se calcula que es entre el 30 y el 40% se pierde en fugas, ¿no? Que eso pues también es un número muy alto y es un problema añejo que venimos acarreando desde En hace décadas. perspectiva, Roberto, es lo que traemos del Cutzamala. Más o menos todo lo que traemos del Cutzamala lo desperdiciamos. Sí, sí, Bueno, más en o su menos fase porque original ya no, sí, porque ahora dependemos menos, pero sí, pero según las últimas cifras que yo he visto, más o menos el 44% proviene del sistema Cutzamala, sí. Ahorita lo que se ha hecho, y pues también yo creo que pues, tiene que ver con esta parte, los hundimientos, los microsismos, pues es que desde el 2022, que ya teníamos esta sequía que estamos viviendo hoy de forma más grave, se rehabilitaron pozos, ¿no? Pozos del sistema Lerma y también pozos de la Ciudad de México. Entonces en 2022 se rehabilitaron 36 pozos, ¿no? Para pues, explotar agua y cubrir la falta del líquido del sistema de Cutzamala. Pero pues esto es insostenible en el largo plazo, ¿no? O sea, si estamos en una crisis ya muy, muy, muy grave que requiere un montón de acciones, ¿no? Porque además, incluso si planteáramos una mega obra de infraestructura de traer agua más lejos, pues son obras que llevan una década, ¿no? Construir. ¿Y tú cómo ahora, ves, Roberto, la disposición de las autoridades, pues estas o las futuras, para invertir en el tema de agua, o sea, en solucionar ese asunto que, como bien dices, es insostenible, aunque me da la sensación que la política es un poco de parchar donde se puede para pues ir sobreviviendo hasta que pues en algún momento, en unos años, probablemente el sistema colapse totalmente o la gente empiece a salirse de la Ciudad de México y sus alrededores porque pues la verdad con falta de agua pues poco se puede hacer. Sí, yo creo que es como mencionas de parchar, ¿no? Y mucho de lo que contábamos ahora de la historia, pues ha sido también esta visión cortoplacista, pues no empezó en esta administración, sino que ha sido, pues recurrente, no tomar las mejores decisiones, ¿no? En cuanto a una visión de sostenibilidad en cuanto al tema del agua. Pero por ejemplo, el caso de Monterrey es bien interesante, que también sufrió una crisis enorme el año pasado, este año pues también la está pasando. En Monterrey, la discusión, igual hace 3, 4 años, era traer agua de más lejos, ¿no? Todavía de Veracruz, de Tamaulipas. Eh, Afortunadamente, pues no ganó esa opción y se han emprendido una serie de acciones para tratar de mejorar la situación. Bueno, se hizo embalse una serie de obras de infraestructura, pero para mejorar la captación en zonas más cercanas, ¿no? Preservación de las cuencas y demás, que yo creo que va más hacia el camino correcto, ¿no? y es una situación sostenible, Roberto, dado, digamos, no sabemos cuánto va a durar esta precipitación menor al promedio histórico. ¿Es sostenible? No es sostenible. Porque sabemos que el cambio climático es este tipo de, de eventos extremos climáticos cada vez se vuelven más frecuentes, ¿no? Entonces, puede pues tener un año de inundaciones, o en el caso de Baja California o California, ¿no? Que hace 3 años tenías una de las sequías más severas y este año tuviste lluvias abundantes, ¿no? Y varios ciclones y huracanes, pero no sabemos en 2, 3 años, entonces sí tenemos que tener una perspectiva más resiliente. Yo creo que de lo que sabemos de resiliencia es no le puedes apostar a una sola fuente, ¿no? O sea, yo creo que la visión que no debe privilegiar es esto de, otra vez, vamos a traer agua vamos a hacer la mega obra de infraestructura y traer agua de más lejos, ¿no? Y apostar nuestro futuro a eso, como lo apostamos hace 30 años al sistema de Cutzamala, ¿no? Es demasiado riesgoso, es mucho más resiliente diversificar tu cartera de acciones eh, invertir en plantas de tratamiento, renovación de la red, drenajes pluviales, ¿no? Zonas de captación, ¿no? Otra vez para los humedales. Ahora, mencionabas en el caso Nueva York que pues, hubo que cobrarle a los residentes, a los que también se les cobre el agua, una serie de mecanismos de financiamiento para poderlo pagar. Y una de las peculiaridades del sistema de agua de la Ciudad de México es que los usuarios, a diferencia de los de Monterrey, no pagamos como conjunto el costo del líquido en la Ciudad de México. La electricidad como que se paga por otro lado, el gasto de sacar el agua se paga por un tercero, o sea, es una ciudad subsidiada Ujú, y no hemos diseñado un mecanismo de financiamiento que caiga sobre quienes usan el agua y la mandan luego al drenaje. ujú. ¿Hay alguna propuesta que pudiera
ser viable para también encontrar mecanismos más racionales de financiamiento Mm. de estas obras? Bueno, hay un incentivo tarifario. Yo no soy experto en eso, pero hay un investigador en México, el Colegio de la Frontera Norte, Ismael Aguilar, que ha explorado mucho los incentivos económicos relacionados con consumo de agua, de acuerdo a las tarifas. No sé cómo sea el sistema tarifario de Ciudad de México. Yo creo que debe ser similar al de Monterrey, pero por ejemplo, el caso de Monterrey, que es el que la he estudiado más, eh, es las tarifas son demasiado escalonadas. Tienes, haz de cuenta, 50 escalones, de tal forma que el consumidor no percibe un cambio cuando se mueve su consumo de un escalón al otro. Es como demasiado gradual. Y hay bastante investigación y evidencia en economía que apunta en que los escalones deben de ser mucho menores, 4 o 5 escalones, de tal forma que si tu consumo de repente cambia como hogar, si sientes un golpe así en la tarifa considerable y es el incentivo suficiente para otra vez tú como consumidor referirte, ¿no? Entonces, las tarifas sí definitivamente están subsidiadas, pero también el esquema tarifario que se tiene en México pues es demasiado escalonado, ¿no? El consumidor no tiene estos incentivos para él también reaccionar cuando Y el su... administrador de la red no tiene ningún incentivo para reparar las fugas, porque ¿quién está pagando Sí, ese agua que se desperdicia? sí, exacto, no tiene el incentivo y ni siquiera las administraciones tienen los recursos, ¿eh? Hace un año, 2 años, estuve liderando el equipo haciendo un plan de desarrollo urbano en Naucalpan. eh, un municipio muy complejo en el tema del agua. De hecho, el tema del agua fue el punto principal del plan que los vecinos trajeron a las mesas y a los foros de discusión. Eh, el director del organismo operador, pues esto decía, ¿no? El 30% se pierden fugas. Yo ni siquiera tengo los recursos para repararlas, ¿no? Lo más que puedo aspirar es rehabilitar algunos pozos. Y también desde el punto de vista de los municipios y los gobiernos de los estados, es una relación compleja con agua. ¿Por qué? Porque con agua, pues bueno, en el caso del Valle de México, evidentemente ya no hay ni un permiso más para explotación, porque es una cuenca sobreexplotada. Y con agua el municipio le dice, tienes tantos pozos, puedes explotar tanto. Pero realmente no se sabe cuál es el estado de la cuenca, ¿no? No sabes, el municipio sigue explotando hasta lo que con agua le dice, pero yo no he visto un análisis así como riguroso de Conagua, donde haya una evaluación de cuál es el estado de las cuencas más sobreexplotadas, o en el caso del Valle de México, ¿no? Si es sostenible extrayendo agua o no. Los pozos de la Ciudad de México tienen una profundidad como de 600 metros. Eso es altísimo, pues, porque cada vez tienes más ir abajo para extraer el agua, ¿no? Y esa agua además está llena de minerales y tiene una serie de problemas de salud Sí. pública que no son triviales y lo hemos como dejado de lado. Sí, totalmente. Y en el caso, por ejemplo, cuando hicimos lo de Naucalpan, salía recurrentemente el caso de la presa Madín, que es una de las presas del sistema Cutzamala, y ahí es una de las estaciones de purificación de agua y ya se envía y se bombea a la red, ¿no? Pero pues la presa Madín tiene una serie de cosas, de filtraciones, de basureros, zonas de residuos que minan y filtran pues al agua que tienes ahí en la presa, ¿no? Que supuestamente tienes que filtrar. Entonces es un problema muy complejo, ¿no? Es como decimos un wicked problem, no hay que una la bala de plata no es traer más agua más lejos, ¿no? Pasa por todas estas obras que tú mencionas, ¿no? Roberto, sí, un problema yo diría complejísimo y de hecho pues yo diría nos falta muchísimo porque pues deberíamos preguntarnos también quién consume más agua, ¿no? Porque resulta que los individuos ciudadanos pues no tanto, son como pues no sé, 20 y tanto por ciento de toda el agua que se consume y gran mayoría del agua que se consume pues van a ser, va a ser la agricultura, ¿no? La Mm. producción de alimentos, agricultura. Entonces, claro, dependiendo obviamente de qué región, qué zona de México estamos hablando, pues ahí esas proporciones pueden variar, pueden cambiar. Pero Roberto, porque nos falta relativamente poco tiempo para finalizar, no sé si hay algún lugar en el mundo que se asemeja a la situación en la Ciudad de México
o la situación, digamos, en algunas partes de México, que es un país muy diverso, entonces tampoco se puede tratar con las mismas recetas, digamos, todas las partes de México, porque hay algunas partes que tienen mucha agua, abundancia de agua, otras que tienen escasez. Pero algún lugar que tú dirías, ese es el modelo que deberíamos seguir. Bueno, a mí me parece impresionante el caso de Singapur, ¿no? Que es un país, digo, no hay producción agrícola y sí mencionas, más o menos 70% del consumo es agricultura, ¿no? Y es otro tema porque nuestra infraestructura de hidráulica en zonas agrícolas es obsoleta, ¿no? Pero bueno, el caso de Singapur ni siquiera tiene fuentes de agua, la importa de Malasia y prácticamente es autosostenible en temas de agua Singapur, que quiere decir que tiene las zonas más bajas de la isla son áreas de captación para absorber y siempre tener un manto acuífero recargado. Hay drenajes pluviales en toda la ciudad, nunca se mezcla el agua de lluvia con los drenajes, plantas de tratamiento, todo el agua se trata y va ya sea para usos industriales o para recarga de los mantos. Y prácticamente pues, son autosostenibles, ¿no? Viven con el agua de lluvia y el agua del manto acuífero, ¿no? Pero no tienen ríos o fuentes como las que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en México en general hemos estado acostumbrados a la abundancia de agua, eso ya no existe, pero tenemos agua, nada más que nuestra aproximación de política pública al problema debe cambiar, ¿no? Radicalmente. Carlos, ¿tú quieres comentar? No, nos queda ya creo que 0 tiempo. Última pregunta. Yo creo que con lo que... Yo tendría muchas más preguntas para Roberto, pero Sí. creo que el tiempo se nos terminó. Así es, con lo que tú comentas, Roberto, y lo que estás con lo que estás cerrando, o sea, nuestra aproximación, o sea, la aproximación de cómo deben ser las políticas públicas hacia el tema del agua debe cambiar, y el ejemplo yo creo que de Singapur refleja plenamente que sí se puede, incluso sin tener agua, tener una política sostenible del agua, y ojalá las futuras administraciones locales y federales y regionales pues vayan en esa dirección, porque resulta que el agua que fue un recurso abundante en México pues se está convirtiendo en un recurso pues en algunas regiones cada vez más escaso, y hay que pues innovar, cambiar la perspectiva para pues tener unas políticas sostenibles en este ámbito. Yo creo que seguiremos hablando sobre el tema del agua en alguna otra ocasión porque es relevantísimo ese asunto. Así que muchas gracias, Roberto, Carlos, y nos despedimos hasta la semana que viene, con su permiso. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.